Gracias. Pues hoy vamos a seguir viendo, hermanos, la importancia que es observar el texto. Si haces el ejercicio de que le pidas a un hermano, e incluso tú mismo te pides, lee este texto, lee este versículo, y después de leerlo, explicarlo, te darás cuenta que nuestra naturaleza es alejarnos de lo que dice el texto. Pero la observación estamos viendo ahorita y nos hemos detenido en lo que es la observación es el acto de ver lo que es, ¿no? De ver las cosas como son. Es desarrollar el arte, porque es un arte de observar de qué manera observar cuidadosamente. Y para ello, veíamos la sesión pasada, hay 6 preguntas que nos ayudan a responder qué dice el texto. La primera es quién, ahí les pongo abajo. La segunda, qué. Tercera, dónde. La cuarta, ¿y cuándo? La quinta, el por qué. Y la 6, cómo. Cuando aplicamos estas preguntas, hermanos, vas a aprender a, en lugar de irte para muchos lados, enfocar al texto. Vas a obligar a tu mente, a tu corazón y a todo tu ser a involucrarte en el texto, porque necesitamos ser investigadores del texto, hermanos. Necesitamos cavar y profundizar, y estas preguntas precisamente nos ayudan a ello, a cavar hondamente en el texto. Vamos a hacerle la primera pregunta al texto. ¿Quién? Es decir, ¿a quién menciona este texto? Por favor, a ver, díganme, ¿a quién ven que menciona este texto? Lo voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo leo y ya. Es Efesios 1:3. Pero si yo empiezo a cuestionar al texto y le pregunto, ¿quiénes son los personajes que aparecen en el texto, hermanos? Incluso en el trasfondo de este texto. Dios y Jesucristo. Ok, está Dios, está Jesucristo. ¿Alguien más aparece en este texto? Los El ser hermanos, la iglesia, los Ok, hermanos. la iglesia, ¿no? Ya van 3. Ujú. Hay el Padre, el Hijo, está la iglesia. ¿Alguien Pablo, más aparece en este texto? ¿Quién lo dice? Pablo, El apóstol Pablo. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Ahora bien, me ayuda en mi devoción, en mi conocimiento, saber quién está aquí. Por lo menos ya me está aclarando algo. Hay 4 personajes que había dejado pasar, incluso son, sí, 4 personajes. Es Dios, es Cristo, es la iglesia y es Pablo. Ahora yo le pregunto al texto, no quién, sino qué. Es decir, el qué. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo cada uno de estos personajes que se nombra? ¿Qué idea expresan de cada uno de estos personajes? Por ejemplo, aparece Dios, el quién. ¿Qué de Dios? ¿Qué podrías decir qué de Dios en este pasaje? que es bendito. nos bendijo École, Nos bendijo. Y es el, école. con toda el bendición. Padre. Que es Oh, Padre excelente, excelente. Entonces ya nos espiritual. empieza a decir, muy bien, nos empieza a decir algo de Dios. Dios es bendecido y el único bendecido, pero Dios es el que bendice también. Ujú. Pero Dios también es Padre. Y aquí empieza algo muy emocionante, porque ese Dios que es el único que merece bendición y que es capaz de bendecir, tiene comunión fraternal de Padre. ¿Con quién? ¿Padre de quién? De De Jesús, Cristo. De Nuestro Señor Jesús. Jesús. Jesucristo. Ok. Pero ¿qué En dice ese- en el versículo 2? No lo tengo acá, pero como les dije, tengan preparadas sus Biblias. ¿Qué dice en el versículo 2? que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Este Dios que es Padre de Jesucristo
resulta ser que también es Padre de nosotros. Es un Dios no solo que bendice de lejos, no, bendice en su relación de Padre. Bueno, este versículo empieza a agarrar otro matiz. Ahora de Jesucristo. ¿Qué dice de Jesucristo este versículo? Que es el papá de Jesús. ¿Qué dice este versículo de Cristo? Que es el Hijo, que es el Es Hijo el del Hijo, ¿verdad? Padre. Es el Hijo Sí. de Dios. Hijo de Dios. Y que a través de él fuimos bendecidos espiritualmente en los Ok. lugares celestiales. Muy bien, entonces dice dos aspectos fundamentales. Cristo es Hijo de Dios y Cristo, por medio de Cristo, es bendecida la iglesia. Pero ya será todo. ¿Qué más dice de Jesucristo? Es solo observación, nada, no hay que irnos a otro lado más que los ojos en el texto. ¿Qué más nos dice de Cristo? Ok, Cristo es el agente de la bendición, Cristo es Hijo de Dios. Cristo es Señor. Cristo es Señor. ¿Señor de quién? Nuestro. De nosotros. Nosotros. Y de De la nosotros. iglesia de Pablo y de los Efesios. Es decir, curios, Cristo, que es el soberano, que tiene que ver, Señor, con toda potestad y soberanía, es el soberano de la iglesia de Pablo y de los Efesios. Ajá, mira, entonces ya nos dice, hay bastantes aspectos de Cristo. ¿Qué dice de la iglesia? ¿El qué? Estamos viendo ahora el qué. ¿Qué de la Que iglesia? fuimos bendecidos Ok. a través de Cristo. La iglesia es bendecida. ¿Qué más dice de la iglesia? Con toda bendición. Sí, somos bendecidos. Pero ¿qué Que más? Jesucristo es nuestro Señor. Entonces los lugares somos Que la iglesia tiene como Señor a Cristo. Bueno, se dan cuenta que al preguntarle nada más quién y qué, aparecen muchos elementos, que ese elemento nos va llenando de más curiosidad, porque aquí ya surgen otras preguntas. ¿Cristo es el soberano y Señor de tu vida? ¿O Cristo es tú eres el conductor y Cristo es el pasajero de tu vida? ¿Me explico? Ok. Entonces ya uno piensa, bueno, sí es cierto, Cristo es el Señor, ¿verdad? Dios es Padre, Padre de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Pero yo también soy hijo de Dios. Tengo una relación de hijo con el Padre, cercana, completa. Bueno, entonces empiezan a surgir muchas más preguntas solo de dos cuestionamientos, del quién y de qué. Ahora preguntémonos dónde. Es decir, ¿dónde se lleva a cabo los hechos? ¿Cuál es el escenario? Pues, ¿Tendrá un escenario cada uno de los personajes? Lugares celestiales. Sí. Ok, ya encontramos uno, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran las bendiciones? Cielo. Los lugares celestiales. Ok, en los lugares celestiales. ¿Y solo ahí están las bendiciones? no, No, de En la Dios. iglesia. aquí en la iglesia. En la iglesia. Entonces estamos viendo que el lugar de las bendiciones es un lugar celestial, pero también esas bendiciones que están en el lugar celestial están también en la iglesia. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Todo lugar. En todo lugar. Ok. Entonces aquí vienen otras preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Dios está ahí nada más metido en este versículo en ese momento? No. No, No sería Dios, sería un personaje nada más de un texto. Dios está, diría, ¿quién nos puede ayudar con la lectura de Mateo 23-22? Quien llegue rápido, encienda su micrófono y lee Mateo 23-22, por favor. aquí lo tengo. Ujú. Dice, es la versión lenguaje actual, dice, si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Ok. ¿Dónde está Dios? Conforme a lo El cielo. leído en el cielo. El cielo.
en el cielo. ¿Y qué está haciendo ahí? Dice que está sentado en su trono, ¿no? Él está gobernando como soberano en el cielo. Diría Hechos 7:49, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué cosa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Este Dios que está en el trono soberano en el cielo, está en relación de padre. ¿Se dan cuenta que estas preguntas nos hacen ver la magnitud de lo que estamos leyendo? ¿Cómo empieza el Padre Nuestro de la oración de los discípulos en Mateo 6? Padre nuestro que estás en el cielo. En el cielo. Ahí está Dios, ¿verdad? Ahora, ¿Dios solo está ahí en el cielo? No, en todo lugar. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? En todas partes. En todas Omnipresente. partes, porque es omnipresente. En Hechos 17:27, ¿quién lo puede leer, por favor? Que vaya a las Escrituras. Gracias, Carito. Sí. Pues sí. Hechos 17:27, ¿verdad, Oscar? Sí, por favor. Bueno, pues entonces yo lo leo. École. Hechos 17, 17:27. 17, aquí está, dice, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Sí. Él está cerca de todos porque Él es omnipresente, ¿verdad? Y aquí está la palabra para que lo palpando, ¿verdad? Esto es curioso. Aquí ya hay bueno, con primera de Juan que estamos leyendo, ¿no? Entonces Dios está gobernando en su trono en el cielo, el estrado de sus pies es la tierra, pero es un Dios que es omnipresente y que lleva una relación de padre con Cristo y lleva una relación de padre con la iglesia. Qué hermoso. Pero también Dios mora en otra parte. ¿Quién nos puede leer Efesios 2:22? Ahí más adelante. Estamos preguntando dónde. Entonces salen bastantes dóndes, ¿no? Yo, Sí. Reina Valera, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién es morada de Dios en el Espíritu? ¿Dónde habita Dios con su En Espíritu? nosotros En somos los el tabernáculo, en los creyentes, hermano. discípulos. En los discípulos. Ahí vive Dios. Ahí está en el trono gobernando en el cielo. Ahí está Dios omnipresente, queriendo ser alcanzado por esta humanidad perdida. Pero también Dios mora en el creyente. Dice en Primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis que son santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, aquí ya respondimos, ¿dónde de Dios? ¿Podríamos sacar otro dónde de alguien más o de algo más aquí? Disculpa, también es el lugar en donde él escribe o de quien, por ejemplo, en Perfecto, Éfeso. perfecto. ¿Dónde se escribió esto? En Éfeso. ¿Y qué hay en Éfeso donde se escribió esto? Bueno, pues resulta ser que está aquel que está en Asia Menor y que se encuentra aquella antigua, que era reconocida como una de las maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa. Un templo, me imagino, si no mal recuerdo, como de 20, de varias columnas, cada una de ellas de más de 20 metros. Estaba en la cima, era espectacular. En ese templo donde se escribió esta epístola, existía la prostitución de culto. Es decir, el culto a Artemisa, a esta diosa de la fertilidad, pues resulta que habían sacerdotisas que se entregaban en el culto. Entonces, había mucha inmoralidad en esa ciudad y mucha idolatría. Y todo eso en el donde nos va a salir cuando estemos leyendo y entendamos cómo es que la santidad y cómo es que el cuerpo es habitación de Dios. Por eso lo dice el escritor,
porque en ese donde ya me arrojó mucha información para entender con claridad el sentido de lo que se está escribiendo. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde se escribió esta epístola, verdad? Pablo encontró a unos discípulos en Éfeso que solo conocían el bautismo de Juan. Entonces se los bautizó. Eso estábamos hablando el domingo pasado con dos hermanos, una hermana y un hermano, y sí los bautizó, impuso sus manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso fue en Éfeso. Apolos llegó a Éfeso y con valentía en la sinagoga predicaba, pero ¿se recuerdan quién y quién agarró a Apolos para apartarlo e instruirlo mejor? Fue un matrimonio. Priscila y Aquila. Exactamente, Priscila y Aquila. Todo esto va surgiendo del dónde. Ah, allá en Éfeso. Claro. Entonces, vas, ¿cuántos dirigieron esa iglesia, no? ¿Quiénes estuvieron ahí? Eso es muy bueno. Apolo, a Priscila, Aquila, Juan, Pablo, Timoteo, así. Pura estrella estuvo en esa iglesia. Pero esto nada más de dónde en este versículo. Hay otro de dónde que podemos sacar en este versículo. ¿Dónde está el autor escribiendo este versículo? Desde la cárcel. Otro punto importante. No olvidemos que el autor, mandé, está en la cárcel. ¿Y dónde? ¿En qué cárcel? ¿En dónde? En Roma. En Roma. Está en la cárcel y está en Roma el autor. Empieza su carta no hablando de él, de su encarcelamiento, de la injusticia. Él comienza la epístola después de la salutación. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿De qué me ayudó saber en dónde escribe el autor? Primero, en cosas devocionales, aparte del exégesis, del estudio del significado de las escrituras, me ayuda mucho también en mi devoción. Él está en la cárcel y lo primero que escribe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo paso por una situación difícil, tal vez lo último que yo diga es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No nos pasa eso? ¿No estamos pensando en otras cosas cuando estamos pasando por una necesidad seria? Ahora imagínate estar encarcelado injustamente y tú tienes que escribir una carta a la iglesia de Monterrey o a la iglesia de Saltillo o a la iglesia de Tampico o aquí en Tlaxcala, ¿no? Ahí ya atoraron a Oscar y nos escribió una carta, ¿no? ¿Qué escribe? Ah, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sería esas nuestras primeras palabras? Entonces, esa palabra de dónde ya nos empieza a generar muchas cuestiones. Ya empezamos a ver un Dios poderoso que reina. Ya empezamos a ver un autor que está en la cárcel. Ya empezamos a ver la ciudad. Solo con una pregunta, el dónde. ¿Le podemos aplicar más el dónde a estos versículos? O ya hasta ahí llega nuestro dónde. ¿Dónde está Cristo? Si te preguntan, ¿dónde está Cristo? Pero con las escrituras. ¿Dónde está Sentado Cristo? a la derecha de Ahí Dios. está ya con el Padre. Ok, por ahí escuché, ahí está con el Padre. Alguien más dijo, está a la derecha del Padre. Claro, Cristo está a la diestra del Padre. En Efesios, ahí mismo, Efesios 1:20. Por eso, si tú te detienes acá, lo demás que veas en Efesios va a caer justamente en la comprensión de las escrituras. Y dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, el poder está hablando, el poder del Padre, que con ese poder resucitó a Cristo, Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dios, el Padre, en su trono y a la diestra, sentado en el trono, ¿quién está? El Hijo. Ahí, donde está el Padre, está el Hijo. Y si está en el trono, es que está gobernando el Padre y el Hijo. ¡Wow! Pero nada más habita Cristo ahí, a la diestra del Padre,
gobernando, sentado a su diestra. Nosotros estamos en Él. Ok. Nosotros estamos en El él, pero creyente. el Está intercediendo creyente por nosotros. está en él. Ah, muy bien. Y empiezan a ser más específicos. Ok, pero se me ocurre es el don de llevarlo a otro punto. Cristo está ¿en dónde? ¿A la derecha del Padre? Y en los lugares celestiales, En los lugares celestiales. Y en esos lugares celestiales, en un Dios omnipresente que está en todas partes, ¿cuál es la derecha de Dios? ¿Sí me explico? Si está en todas partes, ese espíritu, ¿cuál es su derecha? ¿Será que todos lados. realmente está a la derecha o a su lado? ¿O será que esta escritura mandé? Es un término antropomórfico, sí estoy bien en la Ajá, expresión. sí, Ujú. sí. Solo para dar la idea, pero está en todas ¿Qué partes, idea junto a entonces me Dios. está dando el don de Cristo a la derecha del Padre? ¿Cuál es la idea? Soberanía, gobierno, poder, autoridad. Ese donde ya me está abriendo mucho. Así, este versículo está muy profundo, está extraordinario, hermanos. Efesios 3:17. ¿Quién lo puede leer, por favor, en esa misma epístola? En Efesios 1, No, Efesios 3:17. aquí lo tengo. Dice, también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y en que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Entonces, Cristo solo habita en el trono de Dios para gobernar. En nuestros corazones. Ese So- Cristo, ¿dónde está? En el corazón de los creyentes por medio de fe. Mira lo que está diciendo esta escritura, hermanos. Bueno, no lo está diciendo esta escritura, ¿verdad? Pero mira hacia dónde nos ha llevado a hacerle preguntas a este texto. Ya no podemos abordarlo igual si nos preguntamos esos dóndes. Que ya una cosa es que somos bendecidos en Cristo, a que somos bendecidos en ese Cristo que gobierna, en ese Cristo que está en el creyente, pero ese Cristo tiene una función extraordinaria. ¿Quién se sabe de memoria Hebreos 4:16? Y quien lo sepa, pues a ver, venga. Y si no, bueno, quien lo encuentre primero en su Biblia, ¿verdad? Hebreos 4:16. Yo, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el momento oportuno. Muy bien. Ese Cristo que con poder y autoridad está gobernando con el Padre, que habita en el creyente, es el mismo que nos dice acérquense confiadamente, porque está abogando, representándonos como sumo sacerdote ahí al lado del Padre, ahí en el trono. Ese mismo que habita en el creyente está ahí. Y no lo dice el texto, pero es donde está Jesús. Mira, esto me ayuda mucho. Esto me ayuda mucho para abordar el texto con seriedad, con profundidad, con mucho gozo. Y verá, entonces aquí está muy bueno. Ahora, ¿hay otro dónde que podamos sacar de aquí, hermanos? ¿Dónde está la iglesia? En Éfeso. En Éfeso. Muy bien, muy bien. De hecho, en el principio lo dice, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los creyentes que están en Éfeso. Y uno dice, mira, la iglesia que está en Éfeso. Ahí está, versículo 1. Pero resulta ser que no en todos los escritos viene esa palabra en Éfeso. Esta pregunta de dónde me mete a más preguntas. ¿Por qué en unas copias no aparece la palabra en Éfeso? Ya no es dónde, sino por qué. ¿Por qué no? Bueno, es que esta epístola fue escrita no solo para Éfeso, fue escrita para que de Éfeso corriera a otras iglesias. Mira, estas preguntas me están arrojando más luz
¿Hay un último dónde que podamos sacar de este versículo? ¿Cómo ven? ¿Nos falta más observar o ya son todos los dóndes? Es muy sencillo, hermanos. Sobre todo, bueno, es muy sencillo para los que predicamos. No es que sea muy sencillo. Es muy sencillo que cuando predicas siempre identificas el texto en dónde está dentro de la epístola. ¿Está en la salutación este texto? No. La iglesia. Bueno, físicamente el texto ya no está, el original ya no está en ningún lado, ¿no? Pero, ¿dónde se encuentra este versículo en la estructura de la epístola? Está en la conclusión de la epístola, se divide en la salutación. Pablo, apóstol, gran amigo de todos, estoy con Timoteo, benditos sean, contentos de conocerlos allá en la iglesia de... Ok, la Pues ya salutación. está en el contenido, pues, de la... Ok, Prefacio. ok, no está ni en la conclusión. En la alabanza. Exactamente, no está ni en la conclusión, este texto, este versículo, no está en el comienzo, está en la alabanza. ¿Y por qué sé que está en la alabanza? ¿Cómo empieza? Con bendición a quién? A Dios. Ahora bien, mi versículo se encuentra dentro de una frase, la más larga escrita en el Nuevo Testamento. Y esa frase en griego está en Efesios 1:3 y termina en Efesios 14. Yo no puedo sacar ese versículo de su frase. Entonces, saber dónde está este versículo me va a arrojar mucha luz. Ya dijeron acá, está en la sección de bendición. Mira, sí me está ayudando mucho saber dónde está mi... Y podríamos seguir. ¿Y dónde está esta bendición? ¿Está en lo práctico de la epístola o en la doctrina? Ah, bueno. Pablo divide Efesios en dos. A ver, Areli, por favor. No había visto. Hola, Oscar. Buenas noches. Sí, no, la acabo de levantar. Es que me quedó una duda. Digo, yo no, apenas estoy estudiando la Biblia. Ya vi el hacerme estas. Yo soy una mujer muy preguntona, se me empiezo a cuestionar muchas cosas. Esto se trata. Entonces, aquí ya me puso ahora sí como que a pensar más, a cuestionarme más, así como que eso es lo que tú nos quieres llevar. Si Cristo, ahorita nos leíste Efesios 3:17, dice que Cristo está en nuestro corazón por medio de la fe. ¿Sí? Entonces está a través del Espíritu Santo. Ujú. Aquí el papel o sea, del Espíritu Santo, eso es algo como que no me queda muy claro. Pero, O sea, está a través del Espíritu Santo de nosotros o... por supuesto que surgen más Ajá, preguntas. exacto. Uno dice, ay, ¿está Jesús en mí? ¿O está el Espíritu Santo en mí? ¿O está el Padre en mí? ¿Cuál sería Los tu tres en respuesta? uno. Ah, exactamente. Entonces, esas preguntas te llevan a asuntos doctrinales. ¿Es el Hijo quien habita en mí? ¿O es más el Espíritu que habita en mí? ¿O es el Padre que habita en mí? Ujú, Es un Dios trino, un Dios único y verdadero en tres personas diferentes, habitando en el creyente. No puede estar Jesús solo en el creyente, no puede estar el Espíritu solo sin Jesús y sin el Padre, y no puede estar el Padre en el creyente sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Entonces ya, aquí, si pensamos dónde está el Padre y dónde está el Hijo, y que el Padre bendice por medio del Hijo, y resulta que habita en ti, creo que la más grande bendición es esa, ¿no? Que bendito sea el Dios y Padre de nuestro definitivamente. Señor Jesucristo, Ajá. que se ha dicho de paso que habita en mí. Ah, mira, buena pregunta, excelente, excelente. ¿Qué más? ¿Alguien tiene una pregunta más? Hemos visto cuándo, en dónde se encuentra este versículo, y bueno, entonces, eh, dónde se encuentran las bendiciones ya vimos.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Alguien tiene un cuándo de este versículo? Que salga de este versículo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, no puedo. A ver, Yo veo que pudiera, en cuándo sería una eternidad, porque bendito sea Dios, pues es bendito eternamente. excelente. Formula tu pregunta con el cuándo. Vas bien. Formulo la pregunta. Sí, sí, Este, sí. ¿Cuándo? Vas bien. A ver, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor. ¿Cuándo es bendito Dios? Ok. Ay, no sé, ¿Cuándo pero es bueno, veo bendito una Dios? eternidad ahí. Ok. ¿Cuándo es bendito Dios? ¿Cuándo es bendecido Dios? ¿No? Es decir, esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque el cuándo responde cuándo sucedieron las cosas. Y ese cuándo nos ayudará en algo. Bueno, yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuándo debemos bendecir al Padre según estas escrituras? Así, de aquí. ¿Cuándo debemos bendecir al Padre? Cuando Siempre. nos- En todo tiempo. Todo tiempo. Todo el tiempo. Ok, exactamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde dice que todo el tiempo? ¿Por qué todo el tiempo? En el sea. ¿Qué? Bendito sea. Ahí está. ¿No? Ya empezó a ser más agudo la visión. Dijo, bendito sea. Es decir, ¿en qué momento? Alguien se fue a la eternidad, ¿sí? El Dios es eterno. Sea bendecido. Ok, muy bien. ¿Cuándo? Nosotros debemos bendecirlo siempre, debemos bendecirlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Todos los que son bendecidos por Dios, ¿qué deben hacer? Bendecir a Dios. Bendecir a Dios. Mi pregunta sería entonces, ¿tú has sido bendecido o bendecida por Dios? ¿Cuándo has sido Sí. bendecido o bendecida por Dios? Y es en esos momentos que debemos dar gracias. Es una bendición estar acá. Es una bendición estar con vida. Es una bendición estar con salud, que podamos concentrarnos y tomar la clase y pensar en eso. Es decir, yo debo bendecir a Dios ahora porque soy muy bendecido, porque son todas las bendiciones espirituales en mí. Eh, bendecir viene del término griego que se desarrolla la palabra elogiar. Preguntémonos, queridos hermanos, ¿cuánto le dedicamos en elogiar a Dios en nuestras oraciones? Porque ahí dice que bendito sea el Dios y Padre siempre y cuando nos bendice y, bueno, esa es una realidad en nuestras vidas. Ya estoy saltando a la aplicación, ¿verdad? Ya a la hora. Pero todo eso surge de las cuestiones que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Cuándo son bendecidos los creyentes? ¿Se podría sacar esa, es válida esa pregunta? ¿Cuándo son bendecidos los creyentes? En todo momento. Ujú. Mm, En el pasado. mm. Bueno, en esa frase, que es del 1:3 al 14, habla del pasado, del presente y del futuro. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, ya está hablando de que contarán con las bendiciones de Dios. No, No, dice, Ya ya no son contamos. bendecidos. ya cuentan con la bendición de Dios. Ok, pero hay una condición, que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es que podemos bendecir a Dios por todas sus bendiciones, hermanos. Y como Dios nos bendice mucho, una cosa es decir qué grande es Dios y cómo Dios nos bendice y no tener tiempo de bendecirlo a Él, es decir, de elogiarlo.
Entonces aquí ya hay muchas cosas que nos empiezan a mover por dentro. Este texto es magnífico. ¿El por qué? ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué está hablando Pablo? ¿Por qué bendecir a Dios? ¿Por qué Él nos bendice? ¿Por qué todas esas bendiciones? ¿Por qué completa las bendiciones? ¿Por qué no a medias? ¿Por qué no algunas? ¿Por qué no solo las bendiciones del pasado? ¿Por qué estas bendiciones que se presentan como una eternidad, como bien lo dijeron aquí? Entonces, queridos hermanos, cuando tú leas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no está diciendo cualquier cosa las Escrituras. Es más, nos faltan varias preguntas. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? ¿Cuáles son? ¿Tú podrías decir 3 bendiciones espirituales el día de hoy? A ver, Pato, dinos 3 bendiciones espirituales el día de hoy. Pues, pues una de esas es tener el Espíritu Santo. ¿Ok? Otra, después sin duda tener el amor de Dios, y el amor de Jesús, su misericordia, su paciencia, para instruirme, para corregirme, ¿Ok? este, y así, pero hay muchas más, sin duda. Claro. Creo que Muy hay bien, Pato. algo que Muchas agregar. gracias. Berenice y Aranzazú, por favor. La gracia, la Ok, eternidad, ok, el amor incondicional de Dios. ok. Bueno, la El gracia, perdón de los pecados. el perdón de los pecados. Muy bien. La gracia es una bendición. Y aquí dice que nos bendijo con cuánta bendición. Poca, mucho, algo, con toda bendición. Grande, Toda Con bendición. toda. Ok. grande, grande bendición. La gracia que tú te refieres es gracia sobre gracia. Toda la gracia. El amor que ustedes se refieren es el Dios que es amor, todo su amor, que dicen Romanos, se desborda en el creyente. La paz es parte de la bendición. Es la paz de Cristo que habita en nosotros. Es decir, no solo estamos bendecidos, es toda la bendición. Adán Vázquez, por favor. Sí, bueno, referente a lo que nos compartes de ahorita de cuáles son las bendiciones, yo creo que al momento de bautizarnos ya recibimos todas las bendiciones por adelantado, ¿no? Porque es cuando nos decidimos a entregar a Él y en ese momento, al momento de salir del agua, salimos renovados. O sea, ¿a qué me refiero? A que ya salimos con el amor, con el perdón de nuestros pecados y por supuesto con nuestra salvación también. Eso está muy interesante porque son bendiciones que nos vamos ganando. Mm, No, 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 estas no. bendiciones, ¿en dónde están? ¿En nuestros méritos? En Cristo. La en gracia de Cristo. Dios. En En, Cristo, en 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 Cristo. la Cristo. gracia En de la gracia Dios. de Dios. En la gracia Entonces, Adán dice, pues, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu y recibimos toda bendición. ¿Sabes qué? Sí tiene un fundamento, sí tiene un fundamento, porque según este versículo, todas esas bendiciones que están en los lugares celestiales están en Cristo. Ah, mira. Entonces, yo les pregunto, queridos hermanos, con base a esto que hemos leído, ya llevándolo a la práctica, que solo estamos viendo observación, llevándolo, perdón, Aranzazú, ¿tú participaste? Es que veo, yo me despego de la... No, no te preocupes. Ah, Las que yo quería comentar es una que ya no somos objeto de su ira ok, por Cristo, gracias a Dios, ya no somos objeto de su ira. Por Cristo somos coherederas en Cristo, con Cristo, y por Cristo somos llamados a ser adoptados, hijos ok, de Dios. ok, esas son bendiciones extraordinarias que suceden también en ese momento, ¿no? La adopción, la propiciación, que es la ira de Dios desviada hacia Cristo y no hacia nuestras vidas y absorbida por Cristo, ¿no? Entonces, miren qué bendecidos somos. Hay que bendecir a Dios.
¿Se han topado alguna vez caminando tristes espiritualmente? ¿Se han sentido como pobres espiritualmente? Como que les hace falta más bendiciones en sus vidas. ¿Han experimentado eso alguna vez? Sí. Sí, ok, Sí. claro. Varias veces, ¿no? Bueno, pues lo que dice acá, hermanos, debemos hacerlo nuestro. Este texto nos debe pertenecer, como le veíamos, ¿no? En Salmo 119, 18, ¿no? Que sea nuestra heredad, que Dios nos abra los ojos para ver estas bendiciones, ¿no? Carito, por favor. Es que ahorita que estabas hablando y también viendo el texto, lo pusiste ahí, lo dejaste todo el tiempo, entonces se puede estar viendo constantemente. Y dice que bendijo y ya se respondió a quién, al creyente, ¿no? Con toda bendición espiritual. Ujú. Al creyente, no a algún tipo de creyente, no al que tiene tanto tiempo en la fe, no al que tiene cierto rol en la iglesia, no más a Pablo, no más a los de Efesios, o sea, a creyente. Y eso es algo que de repente como que cuesta entender, ¿no? Por como nuestra historia personal con Dios, ¿no? Podemos venir de un contexto católico, de un contexto de méritos y demás, y entender que yo ya he sido bendecida por Dios con toda bendición espiritual. Ay, qué presumida, no seas, no es que así dice la Biblia. Yo y tú, o sea, todo creyente es bendecido ya con toda bendición espiritual. Ya fue bendecido. Nos bendijo, ¿no? Ese nos bendijo es un presente continuo, ¿no? O sea, un pasado perfecto, o sea, así se le llama, ¿no? Porque es desde el pasado y continúa en el presente. Entonces, con toda bendición espiritual. Y uno pensaría que nos falta y que no, no. O sea, cada mañana se renuevan las bendiciones de Dios, dice la Biblia. Pero aquí, en esta escritura, no pero, sino en esta escritura, lo que está diciendo es que es muy fuerte, muy profundo, que que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién? ¿Quién? Ahí me quedé así, no pude. El creyente, o sea, Ujú. yo y el creyente, ¿no? Entonces eso es muy, muy poderoso. No es que nos va a bendecir, Ajá. falta alguna bendición, no, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Esas grandes bendiciones de perdón de pecados, no solamente los pecados del pasado, sino los pecados del presente y del futuro, ¿no? No es como, pues los del pasado sí, ya, no, y los que pecaré mañana, aunque no quiera pecar, ¿verdad? Pero pecaré y peco hoy, y eso está impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias, Carito. Pues miren, hermanos, estás tú repleto de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios entonces. Tenemos las riquezas espirituales. No podemos andar en la miseria espiritual. Una observación de ese texto, como bien decía Caro, y como han dicho aquí todos, ¿verdad? No estamos esperando que Dios nos bendiga. No, es que ya nos bendijo. El punto aquí es que hay que observar esas bendiciones y vamos a tomarlas, ¿no? Si tengo el perdón de Dios, pues voy por el perdón de Dios. Si es por los méritos de Cristo, pues no confío en los míos, sino en los méritos de Cristo. Pero hermanos, esta escritura es maravillosa, maravillosa. Entonces, esto es parte de la observación. Iglesia de Cristo en Tampico, por favor. Gracias, Oscar. Nada más quería agregar, si me permites, es que me llama mucho la atención cuando dice toda bendición espiritual. Y a veces como nos quedamos, bueno, ¿y cuáles son esas bendiciones? Y también es bueno preguntarnos, ¿no? Dios nos ha bendecido, pero ¿de qué manera, no? Ujú. Y vemos inmediatamente el contexto. Toda la escritura de Efesios está llena de la manera en cómo Dios nos ha bendecido, ¿no? Ujú. Empezando desde el versículo 4 dice que Él nos ha escogido, en el 5 dice que Él nos predestinó, Ujú. que hizo conocer el misterio de su voluntad, o sea, Ujú.
herederos, recibimos, fuimos sellados con el Espíritu, o sea, todas esas cosas están explícitas en toda la carta. Y este versículo 3 nos viene a dar ese contexto, ¿no? De cuáles son todas esas bendiciones que recibimos del Padre. Exacto. Muy bien. Excelente. Recuerden, este versículo 3 en el griego es una frase que va hasta los 14, hasta el versículo 14. Ahí vamos a encontrar esas bendiciones espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasadas, presentes y futuras. Porque si tú sigues cuestionando, no solo el versículo 3, el versículo 3 al 14, como bien dice acá nuestro hermano, vas a descubrir cómo Pablo entonces va desarrollando esta idea en esta frase. Ya no es como, ¿qué está diciendo? Ay, qué bonito, esto me anima el corazón. No, vas entendiendo el significado. Exactamente. Muchas gracias, mi hermano. Bien hecho. Entonces, si vamos a continuar, y entonces podemos partir de aquí para decir que muchos creyentes se han preguntado, ¿por qué no recibo más de mi lectura bíblica? ¿Por qué incluso tal vez has leído este versículo y no, y dices, pues no, yo no había recibido tanto de este versículo como ahora? Muchos no encuentran las riquezas de la lectura bíblica y entonces con el tiempo se van desanimando de la lectura, de la constancia, del estudio bíblico y empezamos a repetir cosas que escuchamos por aquí, que alguna vez leímos y que otras que creemos que vienen ahí en la Biblia, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que no supieron cómo estudiar la Biblia. Y por años, sin saber cómo estudiar la Biblia, se puede convertir en un asunto muy peligroso. Porque Dios se ha revelado a través de sus palabras. Fíjense, en 11 diferentes ocasiones, Jesús le dijo a las personas cultas, ¿nunca habéis oído? Así, para Jesús no le impactaba mucho el intelecto y las grandes virtudes del hombre. Era, ¿ustedes no han escuchado de mí? ¿Nunca habéis leído? Es decir, para la lectura era muy seria para Jesús. Claro que lo habían leído, pero no le entendían. Por eso, hermanos, hoy, para ahí acercarnos un poquito más. Carlos Ruiz, por favor, adelante. Muchas gracias, disculpa, me quiero regresar un poquito porque digo, sí, no sé si puedo regresar a la escritura anterior, Sí. que bueno, básicamente, o sea, esta palabra o ese tema de las bendiciones, o sea, viendo el texto nuevamente, con toda bendición espiritual, o sea, hay bendiciones espirituales y hay bendiciones de otro tipo, o sea, si cuando hablamos hoy, o sea, sentimos, Dios quiero que me bendiga Dios con algo, una novia, con un esposo, o sea, ese tipo de, suena más como un tipo de, no sé no sé cómo llamarle, ¿no? Pero o sea, estoy haciendo ahorita con la comparación y digo, wow, todas las bendiciones espirituales que recibimos son, pues es todo, ¿no? Como decía Caro, también ya lo hemos recibido todo. Pero pareciera como que en nuestro caminar como cristianos seguimos esperando que haya más bendiciones. Entonces a veces es como, si no tengo una novia, un esposo o lo que yo quiero, el trabajo que quiero, a lo mejor no me siento tan bendecido, ¿no? Exacto. Como Dios bendice a otras personas y a mí no me bendice, entonces no sé, creo que es ese tema de realmente qué bendiciones estamos esperando, ¿no? Sí, exacto. Muy buena pregunta. Las bendiciones se encuentran en un lugar, en el cielo, y son todas, y son bendiciones espirituales. Ok. Oye, ¿y no habrá por ahí en esas bendiciones espirituales en el cielo una noviecita para mí? Preguntarán algunos solteros, ¿no? Y entonces andan, como bien dices, también, tal vez tristeando, ¿no? Es decir, no han
ahondado en el texto. Porque si tú tienes toda bendición espiritual, tú estás completo. Ya estás bendecido. No necesitas más bendiciones porque ya tienes toda la bendición espiritual. Ah, bueno, ahora sí, búscate una novia, ¿no? Porque ya estás bendecido. Pero no buscar una novia porque te hace falta esas bendiciones, me explico. Es decir, andamos como míseros, pepenando pseudo bendiciones en nuestras vidas, cuando dice acá que contamos con todas las bendiciones espirituales. No es mal anhelar una novia y un gran trabajo y un carro último modelo. Sí, eso no está mal. Eso lo tienen personas incrédulas como creyentes. Son bendiciones que se dan de prosperidad en la vida. En el Antiguo Testamento, las bendiciones tenían que ver más con prosperidad en el Antiguo Pacto. Pero en este pacto con Cristo, las bendiciones tienen que ver más con la eternidad y la plenitud. Porque son riquezas espirituales, porque tienes una vida completa y satisfecha en Cristo. No estás buscando para encontrar tu gozo, sino porque ya tienes tu gozo, puedes seguir desarrollándote en tu vida. Entonces, Bueno, y otra cosa también, o sea, estoy pensando en la eternidad, ¿no? En la vida eterna. O sea, esa es una bendición que estamos esperando recibir, ¿cierto? no, 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 O sea, vivir eternamente en no, Cristo. no. Fíjense, Cristo está en quién, en el creyente, ¿no? Y la Biblia dice que el creyente va a estar donde está Cristo. También en otro versículo. La eternidad ya la tenemos. Ya la tenemos. No es algo que estamos esperando. Por eso, cuando la persona muere, está con Cristo y espera la resurrección de su cuerpo glorificado para estar una eternidad con Cristo. Obvio que tiene su fe, su cumplimiento, pero no es que hasta su cumplimiento la vamos a tener, no, hasta ahorita todos somos eternos. Incluso en la vida física, nadie ha muerto de los creyentes y de ninguna persona si no ha sido por la voluntad del Padre. Nadie, así, ay, se nos murió tal hermano de COVID. Eso no se le salió de la voluntad de Dios. Él era eterno y nada lo iba a matar hasta que Dios determinara cuándo. Y entonces la eternidad ya la tenía ese hermano. Claro que la aplicará o se llevará a cabo en las condiciones a su debido tiempo, pero no es una bendición que estamos esperando, no. El Espíritu es el Espíritu eterno, el que habita en el creyente. No es cualquier cosa, ¿verdad? Ah, bueno, eso ya me dice mucho. Pero efectivamente, cuando leemos esto, surgen todas esas preguntas. ¿Cuáles son las bendiciones? Se refiere a todas, pero todas según mis bendiciones o según las bendiciones en Cristo. Ah, bueno, ya me lo dijo el versículo. Y será que todas las bendiciones, pero no me dice algunas bendiciones ahorita y en el futuro después, no. Ya todas las bendiciones, porque si sigues leyendo, y nos lo dijo nuestro gran hermano, en los siguientes versículos habla de la predestinación. Antes de la creación del mundo, ya estaba el plan de Jesús para rescatarte. Tú ya estabas bendecido antes de que pecaras y de que existieras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué sigue después? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Sabes cuándo nos eligió Dios para su plan? Antes, y para perdonarnos en Cristo, antes de que pecáramos y de que existiéramos, porque estamos hablando de la eternidad. Por eso es una bendición que ya la teníamos antes de ser creados. ¿Cómo ves, Carlos? Amén, bro. Pues muchas gracias. Gracias por la aclaración y por... Sí, o sea, es un tema bien profundo realmente, ¿no? Y podemos seguir escarbando, pero muchísimas gracias por tomarte el tiempo, bro. Podemos y debemos seguir escarbando solo este versículo, imagínense. Bueno, Areli
y Caro, por favor, y ahí continuamos. Gracias, Oscar. Fíjate que ahorita lo que preguntaba el hermano, se me viene a la mente o lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que pues que todo lo demás ya es añadidura. O sea, nosotros ya somos bendecidos y ahora sí como que esas, pero bueno, a mí no sé si estoy en lo correcto. A mí se me viene a la mente que ya todo lo demás, o sea, yo ya estoy completa en él y todo lo demás, lo terrenal, las bendiciones o pues sí, todo suma, todo es añadidura. No sé, se me vino eso a la mente. El punto, hermanos, es que ustedes, como yo, ya estamos bendecidos por completo. Esa es la realidad espiritual de este versículo, ¿no? Si tú quieres un mejor trabajo, es muy válido. Encomiéndaselo a Dios, prepárate, haz bien el que estás haciendo ahora y busca un mejor trabajo y tal vez lo obtengas. Y eso es muy bueno, pero ya estás bendecido tú. Ya, ¿sí me explico? Todas las bendiciones eternas, espirituales, ya las tienes. Con eso puedes abordar tu vida con confianza. Con esa seguridad ya puedes abordar cualquier ámbito de tu vida como un hombre completamente bendecido, ¿no? Llegamos todos incrédulos, como si tuviéramos un Dios pequeño y abordamos así la vida. Ese es el problema. Entonces, si ya tenemos estamos plenos en Cristo y en sus bendiciones, pues abordemos otros ámbitos de nuestra vida con esa certeza que estamos en Cristo, ¿verdad? El soltero, búsquese su noviecita que sea creyente, fiel a Cristo, el matrimonio, involúcrense en la educación de sus hijos, para la gloria de Dios. Si requieres, si no te alcanza la economía, hay que trabajarle más, hay que buscar un mejor trabajo, hay que prepararse, lo exige el mundo. Ya eres bendecido, así tú ya eres bendecido con el trabajo que tienes. Pero si requieres otro, hay que trabajar por él como un hombre ya bendecido en Cristo, ¿no? Ese es el punto nada más. Entonces, concluimos con Caro, Joel, y tratamos de continuar. Gracias. Solamente quería hablar del comentario de nuestro hermano Carlos, Juan 11:25, que a mí me ayuda mucho. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver, por eso en Cristo y esta bendición espiritual, todo lo que tiene que ver con Él, ¿verdad? Ahorita que hablan de la vida eterna, pues tiene que ver con morir creyendo en Cristo, ¿verdad? Por su obra, ¿no? Por eso es en Cristo toda bendición espiritual, por la obra de Cristo, no por nuestra falibilidad, la nuestra, ¿no? Sino por la obra de Cristo es que nosotros ya tenemos toda bendición espiritual, ¿no? Eso es lo profundo, ¿no? Normalmente estamos nuestros ojos en nosotros, pero es en la obra de Cristo, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso, entender que son estas bendiciones espirituales, ¿no? Gracias. Sí, y lo leyeron en Primera de Juan. ¿Quién es Cristo? En Cristo estaba la vida. Cristo es eh, el que es Logos Zoe. La No vida. es el Logos bio de vida, sino el Zoe, de vida eterna, de vida espiritual. Y muchos eligieron como el versículo principal ese. En Cristo hay vida, se tiene vida, y la vida que ofrece Cristo es eterna. Con una lectura de Primera de Juan, con el trabajo que hicieron leyendo esto, y estas preguntas que surgen, mira, vamos generando una mente bíblica. Concluimos con Joel, seguimos con una estrategia de lectura bíblica y continuamos la próxima semana. Adelante, Joel. Buenas noches, gracias Bueno, por todo, por este enriquecimiento de la palabra. Pero sí quería, comentar, bueno, hay una escritura que siempre me lleva a mí a reflexionar, que cuando la aplico en mi vida, pues es básica y es referente a esto, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y es por medio de la fe que nosotros podemos ver manifiestas muchas cosas de las que ya somos partícipes, ¿verdad?
Y es así, como ahorita mencionaba Caro también, porque creyeron, porque todo es por medio de la fe. Entonces, de hecho, Cristo sí vino y Él siempre manifestó: tu fe te ha salvado. O sea, realmente tenemos la gracia y todo viene porque creímos, ¿verdad? Y bueno, era un comentario que quería yo hacer, pero sí, si queremos ver manifiestas las bendiciones, pues tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que tener fe y eso pues a Dios le agrada y realmente lo ves manifestado en tu vida. Excelente observación, Joel, porque cuando dice las Escrituras que todas las bendiciones espirituales que están en los cielos las he recibido yo y estoy caminando sintiéndome un miserable espiritual, debo preguntarme, ¿quién está equivocado? ¿La Biblia y todas las bendiciones o soy yo? Y cuando es uno, descubre que es la fe, que uno no cree en el texto. Por eso estos trabajos de observación nos llevan a cuestionarnos cosas muy profundas como nuestra fe. ¿Cuánto creemos que somos bendecidos completamente? Que por fe habita Cristo en nuestros corazones, dice el mismo Efesios. Entonces, aquí el problema, hermanos, no es que Dios te bendiga. El asunto es que Dios ya te bendijo y necesitas con tu fe, ahora sí que como suena, ¿no? Pero apropiarte de esas bendiciones, de esas riquezas espirituales. Y estas estrategias para la lectura te van a ayudar, ¿no? Parezco vendedor. Y precisamente te traemos estas estrategias para la lectura para que hagas tuya las bendiciones de Dios, ¿no? Vamos a ver una y concluimos, mis queridos hermanos, porque te va a ayudar mucho estas estrategias, pero como bien dice Joel, requerimos fe. Por eso, todo esto de cuestionarnos nos lleva a una práctica. Miren, hermano, y por eso también muchos no crecen en su lectura y estudio bíblico, porque si le pusieran más atención, generarían más fe, ¿no? Este versículo, ajá, exactamente, Romanos 10:17, ¿la fe de dónde viene? De oír. ¿De oír qué? El mensaje de quién? De Cristo, dicen unas versiones. Bueno, vamos a ver unas estrategias, tal vez una nada más para ya irnos a la camita todos, y es leer, de estas partes de las estrategias es leer pensativamente, ¿no? Comienza una lectura pensativamente. Aprender a leer como la primera vez, hermanos, somos investigadores, tú lo has visto acá, estamos investigando al texto, le preguntamos al texto, queremos encontrar todo lo posible en el texto, no nos conformamos con la superficie, queremos ahondarnos. Si es hermoso la superficie, el horizonte es hermoso, pero hay mucha vida dentro, es como el mar, dentro hay toda una vida que debemos descubrir. Y las escrituras hay que leerlas como la primera vez. Ahorita haciendo este ejercicio de Efesios 1:3, me fascina este versículo, pero lo abordé de nuevo, como en blanco, como en ceros. Vuelvo a hacerle preguntas. Hay que abordar el texto. Cuando tenemos mucha familiaridad con un texto, nos va a generar mucha ignorancia, porque lo vamos a abordar pensando que ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo sé. No, debemos aprender a leer como nuestra primera lectura cualquier texto, aunque ya lo hayas leído muchas veces. Cuando ya te familiarices con un texto, estás en problemas porque vas a dejar de leerlo pensativamente. Eh, por eso debemos acercarnos al texto como si fuera la primera vez. Asómbrate del texto. Lee la Biblia como una carta de amor. Y yo espero que los solteros de repente reciban una carta de amor, ¿verdad? Hermanos, oh, pues, escríbanse sus cartitas de amor. Pero ¿qué tal los casados cuando escribías y recibías una carta de la que ahora es tu esposa? ¿Cómo leías esa carta? ¿O cómo leía la esposa la carta del esposo? ¿Cómo lees una carta de amor? Es que te detienes. Cada palabra es importante. Estás pensando lo que significó y lo que quiso decir esa persona que amas y que te escribió una carta y quieres entender el significado. Así debemos abordar las escrituras. Por eso debemos leer pensativamente, aprender a observar el texto como si fuéramos un detective, buscando pistas. No hay
pista pequeña. No hay cosas pequeñas que debemos dejar pasar, hermanos. Hay que buscar el significado, pistas. Ahorita solo hicimos observación del texto. No hicimos interpretación ni aplicación. Solo observación, observar y preguntar. Todo lo que hemos hablado de Efesios 1:3 ha sido de preguntas. Todavía no hemos ido a la interpretación ni a la aplicación. Entonces, esto está maravilloso, ¿no? Perdón. Recuerda que la Biblia, hermanos, tiene que ser leída para ser entendida. Es la palabra de Dios. Entonces, la lectura involucra estudio y no aburrimiento. Debemos leerla pensativamente, cuestionarnos quién, cómo, dónde, por qué, así. Pregúntate, apasionate. No, si estamos tomando un texto bíblico y estamos aburridos, ciérralo. No, 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 no. Es, mm, ¿cómo, Caro? Inconcebible. Estás leyendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos hacerlo pensativamente, no en neutro, no llevar nuestra mente ahí como, ay, lo que nos diga la Biblia, como una hoja que lleva la ola, ¿no? No, vamos como buzos que están investigando y quieren encontrar un tesoro, se van a sumergir en las escrituras. ¿Acaso tú lees temas que te interesan de una manera aburrida? ¿Lees esos temas que te apasionan, ya sea de tu hogar, de tu carrera, en la escuela, de tu familia o de emocionales, que agarramos con mucha pasión, ¿no? Yo veo que muchos se apasionan con algunos predicadores de internet y lo que dicen. Bueno, fíjense que para lo que nos gusta y sabemos que nos ayuda, le metemos coco, ¿no? Pues a las escrituras hay que pensar, hay que abordarla pensando. La Biblia no le otorga sus frutos a los perezosos. Así, no encuentras por casualidad un tesoro en la Biblia. Hay que leer con el pensamiento. Por eso dice en Proverbios 2:4, entrégate por completo a buscarlos, hablando de la sabiduría, ¿no? Cual si buscaras plata o un tesoro escondido, en la versión Dios habla hoy. Así es la sabiduría que viene en la palabra de Dios, hermanos. Debemos hacer con el pensamiento, buscando como algo muy precioso el tesoro que hoy Dios quiso decirte a ti. Hay una tarea que se las voy a mandar por correo, pero y se las mando mañana, que es el capítulo 2 de segunda de Juan, pero de primera de Juan, perdón, de primera de Juan. Pero piensen, ¿leíste pensativamente el capítulo 1 de Juan? ¿No crees que como que debes volverlo a leer? ¿No crees que las preguntas que le hicimos a Efesios 1:3 podríamos aplicársela a primera de Juan 1? ¿Y cuánto podría salir de esa epístola para el diálogo entre el discipulado, para enseñar a los hijos, para hablar entre esposos de lo que estamos encontrando? Debemos leer pensativamente como una estrategia las escrituras. Hermanos, la Biblia conecta la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo divino, de las escrituras, y la conecta con los que lo buscan. Y si tú encuentras esa sabiduría de Cristo, porque Cristo es la sabiduría, porque has encontrado un tesoro. Nadie que deja la iglesia, que deja la fe, es alguien que ha encontrado a Cristo. Porque cuando encuentras un tesoro, no lo abandonas, no lo dejas, no lo vas a negociar, no lo vas a vender, lo vas a atesorar. Hermanos, encontremos pensativamente esas pepitas de oro de verdad en las escrituras. Querido Dios, muchas gracias por esta noche. Seas tú alabado y honrado. Ayúdanos a ver la próxima semana y concluir las estrategias para una lectura profunda. Bendiga a mis hermanos, bendiga estos pasos que estamos dando en el estudio bíblico, bendiga nuestra lectura de Primera de Juan, bendiga nuestra salud, Señor, pero realmente te estoy pidiendo bendiciones. Ayúdanos a ver que ya somos bendecidos, Dios. El hecho de estar acá ya es una bendición. El hecho de haber abierto Efesios 1:3, ya estamos bendecidos con tu palabra. El hecho de estar con vida, ya estamos bendecidos de gran manera, Señor.
Ayúdanos entonces, Padre, con este versículo en la mente, a ser más bien agradecidos por las bendiciones y cómo es que inmediatamente uno pide y pide, y lo veo ahora en mi vida, Señor. Muchas gracias por todo. Quédese y guíe a mis hermanos. En nombre de Jesús, agradecemos y oramos. Amén. Amén. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Oscar, Gracias. saludos a todos. Recupere Buenas pronto. noches. Muchas gracias.